Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de otros fármacos que son útiles en el tratamiento de una afectación, ¿no?, del sistema nervioso que se llama depresión. Y pues vamos a ver algunos fármacos que pertenecen a estas familias, inhibidores de la captura de serotonina, otros que se llaman antidepresivos tricíclicos, y vamos a ver sus diferencias. Entonces, pues, em, este problema no es menor, es la primera causa de atención psiquiátrica en México. Afecta en un 4% a mujeres menores de 40 años y después ese número aumenta a 9.5% a mujeres que alcanzan los 60 años y pasa un fenómeno similar en los hombres, un porcentaje pequeño en menores de 40 que aumenta conforme va avanzando la edad. Esto es importante porque la gente que tiene depresión, pues deja de hacer cosas, ¿no? Deja de ir a trabajar o deja de estudiar o deja de hacer cosas. Y entonces se ha descrito que los días de actividad perdidos por cuestiones que tienen que ver con depresión alcanzan 26 días, lo cual es mucho si lo comparamos con los días que se pierden por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los cardiovasculares y crónicas, que alcanzan los 7 días perdidos. ¿Cómo se distingue este, este fenómeno, esta patología? Pues bueno, hay criterios diagnósticos, tienen que tener más de 5 de estos que están aquí por más de 2 semanas. Tiene que haber la presencia de síntomas afectivos, ¿no? Como esta cuestión de sentirse muy triste, ¿no? Tristeza patológica, estar decaído, tener anedonia, ¿no? El asunto de tener una, no disfrutar de las cosas que normalmente nos hacen felices, ¿no? Hay gente que le gusta mucho pasear y de repente ya no siente el mismo impulso, la misma felicidad, entonces a eso se le considera anedonia. Cambios de peso para arriba o para abajo, puede que la gente aumente de peso o la gente enflaque. Cambios en el sueño, puede dormir mucho o dormir muy poco, sentirse cansados, alteraciones de la concentración y algo que es muy importante identificar desde la perspectiva de nosotros que somos profesionales de la salud, los pensamientos de muerte, ¿no? Tenemos que identificar en el intercambio con el paciente, en el discurso, en la consulta, oiga, y cómo se siente y ha tenido algún pensamiento que tenga que ver con la muerte y entonces ahí nosotros vamos viendo el riesgo de que este paciente pueda o no estar en peligro de lastimarse a sí mismo, ¿no? Y entonces intervenir de la forma adecuada. Como muchas patologías, el tratamiento no solamente es farmacológico, se tiene que hacer varias acciones de promoción de la salud. Ustedes son expertos porque eso lo ven continuamente en sus asignaturas de salud pública. Se tiene que proveer actividades recreativas, actividades relajantes, deportivas, ejercicio, medidas para mejorar el entorno ambiental. Este asunto de grupos de ayuda mutua que son muy importantes, ¿no? Somos seres sociales y pues en el intercambio, en el contacto con más personas, pues la gente ve favorecido su estado de depresión. Y también les voy a dejar en la descripción este video, que es un video que hizo la Organización Mundial de la Salud, eh, pensando en cómo identificar esta serie de datos que nos dice que alguien está deprimido y cuáles son los pasos a seguir conforme la terapéutica, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado depresión, pues el tratamiento está indicado en todos los casos de depresión, ¿no? No podemos decirle a un paciente, ¿no? Pues eh, ánimo, adelante, darle una palmadita en la espalda y ya, no. Se tiene que hacer un tratamiento específico llevado, ¿no? Por estas cosas
que son no farmacológicas, el apoyo, el asunto del ambiente, el ejercicio, grupos de apoyo y el tratamiento farmacológico. Hay algunos fármacos que han sido identificados como benéficos en el tratamiento de la depresión. Es el caso de los fármacos que modifican las concentraciones de algunos neurotransmisores en el espacio sináptico, en específico de serotonina y noradrenalina. Y pues la meta del tratamiento es que esta gente ya no tenga estos síntomas y pueda restablecer su vida normal. Entonces, les había dicho que hay algunos neurotransmisores que se ha visto que si existen en una mayor forma, en una mayor cantidad en el espacio sináptico, se modifica esta circunstancia de la alteración del estado de ánimo. Y entonces, pensando en que aquí debería de haber más neurotransmisores, pues entonces alguna de las estrategias terapéuticas tiene que ver con la inhibición de la recaptura a nivel presináptico, ya sea de serotonina a través de este recaptador, ¿no? Esta estructura que sirve para que se regrese la serotonina a la vesícula presináptica, ya sea para serotonina o para noradrenalina. Y en este sentido tenemos fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que los vamos a ver, que como su nombre lo dice, hace que este proceso de recaptura de serotonina no suceda y entonces exista más serotonina en el espacio sináptico y pueda estimular el proceso de la conducción nerviosa. Hay otros que son inhibidores de recaptura de serotonina y también de noradrenalina, ¿no? Aquí está la estructura que sirve para recapturar la noradrenalina. Entonces vamos a ver unos fármacos que inhiben la recaptura de serotonina y también inhiben la recaptura de noradrenalina. Es el caso de los antidepresivos tricíclicos. Si se fijan, aquí está TCA, antidepresivo tricíclico, que inhibe tanto la recaptura de serotonina como la de noradrenalina. Y pues vamos a ver que implica o tiene implicaciones en otro tipo de receptores. Por ejemplo, aquí ven a los alfa 1. Si tuviéramos aquí algunas estructuras que tuvieran que ver con receptores muscarínicos, también veríamos ahí a los antidepresivos tricíclicos. Y pues como sabemos y como hemos visto a lo largo de este curso de farmacología, pues mientras más específico sea el mecanismo de acción, pues estimulamos a otros mucho menos receptores y entonces la respuesta es más precisa y tenemos menos reacciones adversas, ¿no? Entonces, esta teoría de que las concentraciones de serotonina y noradrenalina en el espacio sináptico tienen que ver con la modulación del estado de ánimo, pues han propiciado que utilicemos este tipo de fármacos. Entonces, hay estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. En el programa está la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina y la sertralina. Estos, como su nombre lo dicen, pues son inhibidores de la recaptura de serotonina, que implicaría que exista más serotonina de este lado y pues se utiliza para una serie importante de patologías. Hay otros fármacos que, como dije, además de inhibir la recaptura de serotonina, también lo hacen con la noradrenalina y en el programa les ponemos un ejemplo que es el caso de la venlafaxina, que como su nombre lo dice, inhibe tanto la recaptura de serotonina como la de noradrenalina, ¿no? Y entonces está en este grupo de eh, inhibidores de recaptura de noradrenalina y también de serotonina. Y también hay otros que se denominan antidepresivos tricíclicos, que tienen una influencia mucho más amplia en varios receptores. Si se fijan, inhiben los receptores de serotonina, inhibe la recaptura de noradrenalina, bloquea receptores de histamina 1, tiene que ver con serotonina 2, con alfa 1 y con receptores muscarínicos 1. Y entonces ustedes ya se deben de estar imaginando cuáles son los posibles
las posibles reacciones adversas, los posibles efectos que tienen los antidepresivos tricíclicos al tener que ver con tantos de receptores, ¿no? No solamente con los que sirven para la recaptura de serotonina y noradrenalina, sino también con histamina, serotonina, alfa-1 y muscarínicos 1, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir pensando que este efecto sobre receptores de histamina 1 hacen que la gente pueda estar dormida, que su efecto sobre receptores de acetilcolina, pues tiene que ver con la disminución cognitiva, tiene que ver con la visión borrosa, tiene que ver con la boca seca, tiene que ver con estreñimiento, tiene que ver con la retención urinaria y los alfa-1 pues tienen que inmediatamente pensar en sus efectos sobre el control de la presión arterial, ¿no? Hay hipotensión ortostática y también hay disminución del estado de alerta. Entonces, pensando en cuáles son sus posibles focos de acción, cuáles son los mecanismos que utilizan, en los que intervienen para mediar sus efectos farmacológicos, pues ustedes pueden ver que todos estos, fluoxetina, citalopram, paroxetina y sertralina, que son inhibidores de recaptura de serotonina, pues tienen un perfil de seguridad similar, ¿no? Hay alteraciones gastrointestinales, hay alteraciones del sueño, hay que tener cuidado con el síndrome serotoninérgico, ¿no? Estamos inhibiendo la recaptura de serotonina. Mientras que la venlafaxina, que es de serotonina, inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina, pues aquí observamos un perfil de seguridad un poquito diferente, hipertensión arterial, sudoración, disminución de peso. Y cuando vemos al representante de los antidepresivos que tienen que ver con la estructura tricíclica, antidepresivos tricíclicos, en este caso la imipramina, pues observamos reacciones adversas que tienen que ver con los otros receptores, ¿no? Somnolencia, histaminérgicos 1, muscarínicos, xeroxtomía, boca seca, ¿no? Receptores muscarínicos, constipación, receptores muscarínicos, retención urinaria, receptores muscarínicos, arritmias, receptores que tienen que ver con receptores alfa-1, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que poner también hipotensión, ¿no? Alfa-1. Y entonces, pensando, o más bien identificando cuáles son los blancos farmacológicos de estos fármacos, pues es muy fácil identificar cuál es su perfil de seguridad. Si se fijan, todos son útiles en el tratamiento de depresión y va a depender de cómo estemos o valorando al paciente que está enfrente y cuáles son las características de otros fármacos que esté tomando. Si se fijan, aquí hay 2D6, 12-19. La paroxetina es cinética de orden 0. La sertralina es 3-4. Este es 12-19, ¿no? Hay que pensar cuáles son los otros fármacos que está tomando el paciente. Si se fijan, la latencia de estos fármacos es no tan inmediata como otros fármacos que hemos visto. Si se fijan, es 1 a 2 semanas para el caso de fluoxetina y escitalopram. Alcanza hasta 4 semanas en el caso de sertralina y paroxetina. Pueden alcanzar hasta meses, ¿no? Pensando en venlafaxina o imipramina. Entonces, hay que tomar en cuenta que el efecto que nosotros vamos a observar en el paciente, pues se va a poder identificar después de que transcurra este tiempo, ¿no? Y mientras tenemos que estar con estas otras medidas del tratamiento para tratar de modificar el estado de ánimo de estos pacientes. Si se fijan también, las interacciones se parecen muchísimo, ¿no? Si nosotros administramos un inhibidor de enzimas como la monoaminoxidasa, ¿no? Si nosotros inhibimos la monoaminoxidasa, entonces vamos a proveer que exista mucho más neurotransmisores, ¿no? Propiciando que existan mucho más reacciones adversas como esta del síndrome serotoninérgico. Les he puesto aquí cisaprida, que es un fármaco procinético que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. La fluoxetina tiene este perfil de seguridad de que aumenta el intervalo
QT, ¿no? Y entonces puede propiciar arritmias. Los que tienen que ver con 3A, pues fluconazol, ustedes saben que son inhibidores importantes de este sistema microsomal. Y pues, como dije, dependiendo de el perfil de el paciente que ustedes estén observando, pues es el fármaco que ustedes podrían elegir. Y tener en cuenta el perfil de seguridad de la mano de los diferentes mecanismos de acción de los fármacos. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban.